Ahí está grabando. Genial. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Santiago, soy estudiante adscripto de la Unidad de Aprendizaje de Tamizaje. Y hoy vamos a ver la clase de traumatismo encéfalo-craneano. Estamos con mis compañeras adscriptas Bel Soria y Jorge Cordi. Y también estamos con los profes, Mariano Conociuto, Alejandra Alalane, no sé si lo dije bien, y Lore, Lorena Garri. Tengo miedo de pronunciar mal los apellidos. Los objetivos de la clase de hoy es repasar las distintas técnicas de imagen y los aportes de resonancia nuclear magnética y tomografía computada, reconocer las estructuras principales del encéfalo en los diferentes métodos de imágenes, comprender la fisiopatogenia del traumatismo de cráneo, aplicar adecuadamente la escala de Glasgow para la indicación de imágenes y decisiones médicas, desarrollar un criterio fundamentado para la selección de los distintos métodos de imágenes, reconocer los distintos tipos de daño cerebral postraumático y conocer las potenciales secuelas. No sé. Perfecto, ahí vamos al Power. Bueno, vamos a empezar ahora con un repaso de las estructuras, como dijimos, anatómicas, que ya algo vieron en ARTI y esperamos acá que los chicos compartan el aprendizaje del año pasado. Bueno, podemos hablar un poquito de las meningias. Las meningias son membranas de tejido conectivo. Tenemos tres meningias, la más externa, que es la dura madre, que es la que está adherida al hueso o al tejido óseo. Después tenemos la del medio, que es la aracnoide, y la más interna, que es la que está en contacto con el parénquima cerebral, es la pía madre. Por ahí en anatomía, o en ARTI, nosotros vemos que la más externa, la dura madre, también se le llama paquimeningia, y la dura madre, junto con la aracnoide, junto con la pía madre, se le llama leptomeningia. Bueno, las meningias tienen una gran función en cuanto a la protección de, como vamos a ver hoy, de los traumatismos. Le dan una protección al encéfalo, además de darle un medio de adhesión. Bueno, por ahí es importante recordar que la dura madre hace unos repliegues, un repliegue lo hace hacia la parte anterior o frontal, que me va a formar la hoz del cerebro, que se va a meter en la estructura o entre los dos hemisferios y me va a separar el encéfalo en el hemisferio derecho e izquierdo. Después se va a dirigir hacia atrás y va a hacer un repliegue también, que es la hoz del cerebelo, que también me va a separar el cerebelo en dos hemisferios, derecho e izquierdo. Y también hay forma la tienda del cerebelo, que separa el cerebelo del cerebro. También lo van a encontrar como el tentorio, es otra nomenclatura que se le da, y es importante porque me va a separar una fosa subtentorial por debajo y supratentorial por arriba. Todos estos reparos anatómicos son importantes porque después es lo que nosotros vamos a ver en las imágenes, ¿no? Tanto en la tomografía como en la resonancia. No sé si algo más. Sí. No, perfecto. Capaz la pía madre, recuerden que dobla entre los surcos y las cisuras, a diferencia del aracnoide, que eso después capaz en las imágenes a veces es lo que nos va a distinguir para ver las formas de las hemorragias, ¿sí? Después hasta ahí, perfecto. No sé si alguien quiere decir algo más. No, por ahí, Ale, si te parece que cuando se produce un traumatismo o una separación, que después lo vamos a ver más adelante, cuando se separa la dura madre de la parte ósea, va a quedar un espacio que es lo que se va a llamar subdural, y cuando, o epidural, perdón, y cuando se separa de la aracnodia y la pía madre, y la dura madre, es de lo que se llama el espacio subdural. Bien, después lo vamos a repasar en otras imágenes, pero sí, o sea, la importancia de saber esta anatomía es la que nos va a permitir poder entender los tipos de sangrado que se suceden en un TEC, ¿no? Entonces, eso es lo importante de saber la anatomía, poder entender el TEC sabiendo anatomía. Seguimos, no sé si acá querían comentar algo. No, por ahí es ver la dura madre, y la dura madre es importante porque le va a dar paso a la formación de los senos venosos. Principalmente el más importante acá es el seno longitudinal superior, que es donde va a drenar la mayor parte, bueno, de la sangre venosa,
y cuando se hace la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Perfecto, ven ahí todas las venas drenando en el seno, lo que está diciendo Jor, y esto es como un preparado de anatomía, bien, que está sostenido por las pinzas levantando la dura madre. Exacto. Bueno, acá también podemos observar hacia arriba el seno longitudinal superior. Podemos ver los lóbulos cerebrales, sí, frontal, perdonale, porque te estoy mirando las flechitas, frontal, sí, temporal y más posteriores, exacto, el occipital. Después podemos ver el cuerpo calloso, el cerebelo. Claro, acá esto es lo que vos explicabas, que por arriba de la tienda está el cerebro y por abajo el cerebelo, del tentorium. Después en el centro podemos ver el cuerpo calloso, que son fibras de sustancia blanca, son compuestas por axones. Bueno, el cuerpo calloso tiene un pico, una rodilla, un cuerpo y un esplenio, que es esa parte posterior. Uh-huh. Se puede ver las cavidades ventriculares, esos son los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales también tienen una parte anterior frontal, un cuerpo, una parte posterior, que va hacia el occipital, que se llama parte posterior o asta posterior, y acá no se ve, pero tiene un asta temporal. Ahí está. Acá estaría como por acá. Exacto. En la virtualidad. Y acá estos dibujitos rojitos son los plexos coroides, que los vamos a ver adentro, y en los adultos generalmente calcificados. Estos son los que se encargan de la producción del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Perfecto. Después, los ventrículos laterales se comunican por el orificio de Monro, que me va a permitir la circulación del líquido cefalorraquídeo hacia el tercer ventrículo. Exacto. Y bueno, este tercer ventrículo se va a continuar con el acueducto mesencefálico del acueducto de Silvio hacia el cuarto ventrículo. Perfecto. El cuarto ventrículo tiene 3 orificios, uno central, que es el de Magenda, y dos laterales, que es el de Luskas, y va a permitir la circulación del líquido cefalorraquídeo hacia el espacio subaracnoideo. El espacio subaracnoideo, ¿se acuerdan que hoy nombramos la aracnoide? La aracnoide tiene 2 membranas, una externa y una interna, y bueno, por ahí circula el líquido cefalorraquídeo. Esta aracnoide va a hacer, o va a producir dilataciones, por llamarlo de alguna manera, que son las cisternas. Bueno, tenemos distintos tipos, tenemos la cisterna magna, que es la que se encuentra por detrás del bulbo y delante del cerebelo, es la de abajo. La cisterna, exacto, la cisterna interpeduncular, que se encuentra. ¿Muy bien? La cisterna, cisterna, acá, peduncular acá ahí adelante. Y acá atrás la cuadrigeminal. La cuadrigeminal. Bueno, el líquido cefalorraquídeo se cubre por este espacio subaracnoideo y, como dije hoy, es reabsorbido por las granulaciones aranoideas y van a drenar en los distintos senos, pero principalmente en el seno longitudinal superior. No sé, Ale, si querés. Bueno, el líquido cefalorraquídeo es importante porque tiene 3 funciones importantes, que es el mantenimiento interno, o sea que me permite la circulación de distintos nutrientes y de distintas sustancias neuroreguladoras. También me va a permitir la regulación del volumen, es decir, este líquido cefalorraquídeo lo que me permite es mantener la presión dentro de este macizo óseo. Y no sé si querés acotar algo más, Ale. Y no, que eso para los golpes es importante porque es un poco el que va a amortiguar los golpes y que los cambios de la PIC van a ser importantes por lo que vamos a ver. Bueno, en esta diapositiva vemos los núcleos de la base, de interno a externo. Estamos viendo primero el tercer ventrículo, que al lado tenemos los tálamos. Después se encuentra la cápsula interna, por donde discurren distintas vías. Después tenemos más chiquitito el globo pálido interno, el globo pálido externo, el putamen, después la cápsula externa, después el claustro, después la cápsula extrema, y vemos ahí la cisura de Silvio, que entonces nos damos cuenta que estamos viendo la ínsula de Rey. También está por encima el núcleo caudado, y por debajo vamos a observar
la sustancia nigra y el núcleo subtalámico de Lewis. Esto es importante porque los cuerpos, los núcleos de la base articulan programas motores. Por ejemplo, en el Parkinson va a haber una disminución del movimiento, y esto tiene que ver con las vías directa e indirecta que vieron seguramente en ARPI. Después, también observamos ahí la rodilla del cuerpo calloso, que la está marcando ahí. Ujú. Y en la siguiente diapositiva ¿El se sagital? ve, sí, el corte sagital, se ve perfectamente el cuerpo calloso, como ya mencionó George, el pico, la rodilla, el cuerpo, el esplenio, y el cuerpo calloso son fibras comisurales. Esto quiere decir que une los dos hemisferios izquierdo y derecho, y tiene unas fibras que van para hacia adelante, que se llama forceps minor, que une el lóbulo frontal izquierdo con el derecho. Después tengo el forceps major, que une el occipital izquierdo con el derecho, y después las que son transversales unen el parietal izquierdo con el parietal derecho. Entonces nos falta los temporales. Los temporales se unen a través del trígono o fornix o bóveda de los 4 pilares, que tiene un pilar anterior y un pilar posterior. El pilar anterior, cuando llega a la comisura blanca anterior, como se choca, va a ir para atrás, o sea, que ya sería postcomisural, iría a los cuerpos mamilares. Y después los pilares posteriores van a ir hacia atrás y entran como al uncus del hipotálamo, como fímbrias, se engrosan y terminan allí. No sé si alguien quiere comentar algo más. Acá estaría el hipotálamo, acá el tálamo, ¿sí? Acá podemos ver el tronco del encéfalo, ¿sí? Mesencéfalo, protuberancia, bulbo, ¿no? Estructuras capaz que después nos van a ayudar a ubicarnos en la tomografía. La hipófisis en su silla turca, ¿sí? El esfenón, ¿sí? Bueno, creo que nada más. Estos cortecitos se los ponía para que ya vayan viendo que estos son cortes de anatomía axiales, que va a ser igual a lo que vamos a ver en una tomografía o una resonancia. No sé si acá iba a decir algo Santi, o alguno. Nada, seguimos. ¿Sigo? ¿O algo más querían decir, chicos, que habían preparado? No, adelante. Bueno. Acá estamos aplicando lo que los chicos recién nos repasaron de la anatomía a una, ¿qué estudio es este? Tomografía. ¿Cómo me doy cuenta que es una tomografía? Recuerden que siempre la tomografía, el hueso, se va a ver bien hiperdenso. En cambio, en todos los métodos de imágenes, de resonancia, todas las secuencias de resonancia, T1, T2, FLAIR, el hueso no se ve, no tiene señal, porque no tiene mucho hidrógeno. Entonces, prácticamente todas estas estructuras las voy a ver negras, ¿sí? Entonces sé que es una tomografía porque las veo bien hiperdensas, ¿sí? Generalmente los cortes se hacen a una altura órbito-meatal, el ángulo que se elige, o sea que va a pasar por las órbitas y por los conductos auditivos, y a partir de que angulamos así, vamos a ir barriendo de abajo hacia arriba. Vamos a estudiar siempre de abajo hacia arriba. Entonces, acá tenemos las órbitas, ¿sí? Los peñascos, acá un poquito de fosa temporal, y acá todo esto que es cerebelo, ¿sí? Estamos bien abajo, esto es el bulbo, ¿sí? Después seguimos subiendo, y acá ya empezamos a ver un poquito lo que nos contaba Abel, que ya lo podemos aplicar, ¿no? Tenemos los ventrículos laterales, la asta anterior, tenemos el tercer ventrículo, tenemos los tálamos a los costados, acá vamos a tener el caudado, por encima el cuerpo calloso, ¿sí? Lo que decíamos, los plexos coroides calcificados, ¿sí? Estas van a ser las prolongaciones occipitales del ventrículo, ¿sí?
¿Qué más? Creo que hasta ahí ya dije más o menos todo. Acá tenemos la cisura de Silvio, ¿sí? No Por sé ahí qué eso, usar. Ale, Sí, aclarar la importancia de que en estas tomografías que están, digamos bien, podemos observar la presencia de las cisuras y de los surcos en las zonas, frontales. digamos, sí, frontales. Eso es importante. Para el momento de que cuando veamos una patológica por alguna hematoma o hemorragia, vamos a ver que por ahí estos surcos o estas cisuras no van a estar. Así que está bueno ver esto para después poder aplicarlo a lo que es patológico. Perfecto, y aparte también a veces dependiendo de la calidad de imagen, en estas se distingue, en otras no tanto, pero bueno, vamos a poder diferenciar la sustancia gris de la blanca, ¿no? Que se ven como en distinto tono. Lo que decía Santi, que vamos a tener líquido cefalorraquídeo que se ve negro, hipodenso, que va a estar separando esos surcos, que va a determinar los ventrículos. Entonces yo tengo que buscar que los ventrículos estén negros, que no haya nada adentro. Puede estar solo los plexos coroideos calcificados, pero no debería haber nada más. Y en todos estos surcos y cisuras que se van entrando, digamos, que estén limpios, ¿no? Bueno, acá era un poco mostrar las mismas cosas que decíamos, ¿no? Los ventrículos laterales, las cisuras de Silvio, y bueno, y esta que era la cuadrigeminal. Pero bueno, más que nada, más o menos ir aplicando y encontrando las cosas que venimos viendo hasta ahora en anatomía y poderlas aplicar a los conocimientos que tenemos de anatomía a la tomografía. Después acá tenemos la cisterna supracelular, que tiene forma de estrellita, y las puntitas estas serían las prolongaciones que decía hoy, no me acuerdo si Jorge Belén, que van para abajo de las prolongaciones laterales que tienen los ventrículos hacia el temporal, ¿no? Ven que se ve como un puntito negro. Porque otra cosa a tener en cuenta, que capaz en el artículo de PRONAP estaba bien explicado, es que hoy en día, generalmente las adquisiciones son todas corridas como barrido, pero antes te parecía la plancha con cortes salteados porque es de cierto espesor, y ahí vamos a perder algunas estructuras y hasta podemos ver pedacitos de peñasco que pueden simular estructuras, y eso es lo que se llama volumen parcial, porque capaz acá no veo todo entero de dónde viene este ventrículo. Con la posibilidad de tener todo el volumen de imagen, sí poder buscando, pero ese puntito negro es la puntita de una parte de una estructura, ¿no? Entonces, siempre tratando de buscar en las siguientes imágenes a qué pertenece cada estructura para no inventar patología, ¿no? No sé si se entendió eso. Bueno, acá esto es protuberancia, esto es mesencéfalo con su formita característica, y es siempre importante ver que esté hipodenso alrededor, porque quiere decir que va a estar vacío, ¿sí? Que el líquido cefalorraquídeo no está ocupado por nada. Bueno, sigo. Bueno, esto ya es un corte bastante más arriba, donde vemos los ventrículos laterales, que capaz este corte es el característico que cuando nos muestran una hidrocefalia que se ven más hinchados, los vemos bien voluminosos, ¿no? Bueno, y ahí ya termina la calota, ¿sí? Y acá, para que miremos un corte axial también de tomografía, con contraste, en el cual capaz la ventana no es muy linda, pues son tomografías viejas, pero vean cómo esto que se ve bien hiperdenso es todo lo que es hueso óseo, pero yo acá empiezo a ver estructuras bien hiperdensas que tienen contraste iodado, que yo la administré por vía endovenosa y llegó hasta el cerebro, ¿ven? Entonces, esto es las estructuras vasculares que vamos a formar el polígono de Willis, ¿sí? Acá tenemos al tronco basilar, que después va a dar las ramas para las cerebrales posteriores. Acá vamos a tener la cerebral anterior, las cerebrales medias, ¿sí? Que son muy importantes porque realmente son las que se afectan en un montón de patologías. Entonces, siempre que quiero ver si tiene contraste o no, tengo que buscar estas estructuras. Porque, por ejemplo, si esto no tuviera contraste y veo todo esto así, es porque hay sangre entre los surcos y cisuras, ¿sí? Así que podemos ver el polígono de Willis, cerebral anterior, comunicantes anteriores, la cerebral media, y las comunicantes posteriores, el tronco de la basilar, tanto como en este esquema, acá lo vemos en la imagen, ¿no?
Bueno, estos son cortes más arriba, en los cuales podemos ver también las más estructuras de vasitos. Y acá un corte sagital, para repasar un poquito lo que dijimos en el corte de anatomía. Esto de acá es un sagital de tomografía. Fíjense acá cómo está el hueso hiperdenso. En cambio, esto es un T1 sagital de resonancia. Y fíjense que lo que yo estoy viendo blanco son las partes blandas del cráneo, ¿ven? Del repliegue acá de piel, ¿no? Y lo que es hueso, lo veo negro. Eso que se insinúa ahí es la médula ósea de la calota, estas rayitas blancas acá, ¿ven? Hiperintensa. Pero el hueso es negro, entonces a mí eso me ayuda un montón allá a saber, ven, todo la silla turca, toda negra. Todo lo que es hueso en resonancia se ve negro. Entonces ya miro eso y sé que es una resonancia, y no dudo si es resonancia o tomografía. Y en T1, el líquido cefalorraquídeo es negro, y la sustancia gris es negra y la blanca es blanca. Así que ahí estamos igual. Bueno, y estos son los mismos cortes que ya habíamos visto, ya identificamos las mismas estructuras, no hay mucha diferencia, ¿sí? El cuerpo calloso, el tálamo, mesencéfalo, bulbo, protuberancia, tercer ventrículo, cuatro ventrículos, cerebelo, ¿sí? Se ven las mismas cosas, es cuestión de saber la anatomía. Y acá para mostrarles que, bueno, cuando hablamos de distintas adquisiciones en resonancia, tanto como en tomografía, son los cortes. Este es un corte coronal que hoy en día se adquiere todo el volumen, entonces yo puedo ir ubicando las estructuras, y este es un corte axial, que también tengo todo el volumen, y puedo ir ubicando las estructuras, no tengo ese problema de, digamos, de fetas aisladas, porque generalmente se adquiere todo junto, ¿sí? Este es un T2, por eso el líquido cefalorraquídeo se ve blanco, porque en T2 se ve blancas las estructuras líquidas, y este es un T1, ¿sí? Coronal, acá, y esto es axial, ¿sí? Y esto es una angioresonancia en la cual me permite ver todas las estructuras vasculares y el polígono, ¿sí? Son adquisiciones que pueden verse. Bueno, y acá lo que decíamos hoy, son los tres cortes que más vamos a usar. El T2 son las secuencias, ¿no?, en axial de T2, T1 y FLAIR, ¿sí? En T2 el líquido es blanco y en T1 el líquido es negro. El FLAIR es parecido a un T2, pero en el cual anulé todo lo que es líquido cefalorraquídeo. Entonces se va a poner negro. Pero tanto en T2 como en FLAIR voy a tener la sustancia gris blanca, ¿ven? Y la sustancia blanca negra, más oscurita gris. En cambio, en T1, que en realidad es lo más anatómico y parecía una tomografía, voy a tener la sustancia gris, gris, y la sustancia blanca, blanca. ¿Por qué? Porque el T1 brilla mucho la grasa, y la sustancia blanca, que son axones, tiene mucha grasa. ¿Sí? ¿Hasta ahí más o menos me siguen? Entonces, lo que quiero que les quede claro, que sacando el líquido cefalorraquídeo, el T2 y el FLAIR van a ser iguales. Porque el FLAIR es un T2 que le anulé el líquido cefalorraquídeo y se ve negro. Y en T1 con respecto al T2 van a ser opuestos. Todo lo que acá se ve más oscuro, acá se ve más claro y al revés. ¿Sí? Bueno, acá les voy a poner un caso, a ver los chicos que me diagnostican. Trauma del cráneo. Sí, ¿no? Sí, Parece un objeto cortopunzante ahí. incrustación de objeto no identificado en el parénquima cerebral. A ver, acá los tenemos a los chicos dilucidando la imagen. Bueno, vamos de lleno ahora a TEC. Marianito, no sé si seguís ahí, si te dormiste. Acá estoy escuchándolos atentamente. ¿Cómo saben estos chicos, viste? Sí, es un placer estar aquí compartiendo con ellos. Bueno, por ahí para hacer un pequeño entre, y yo quiero que les ascriptes también participen en lo que deseen, pero esto por ahí hacerlo un poquito corto, algunas menciones. Esto es importantísimo en términos de entender por qué estamos acá, por qué estamos mirando estas imágenes, y realmente en la población que compete o que comprende la edad
que va desde los 1 y los 44 años, y esto sale, por ahí está en la introducción que vimos de la guía, y que principalmente hacía referencia a el último censo que se hizo acá, o el último estudio, perdón, que fue en 2011, además de que en Estados Unidos es la principal causa de muerte y discapacidad, acá también. Principalmente entre el año de vida y los 44 años, cosa que posteriormente empiezan a pesar en mayor medida todo lo que tiene que ver la muerte derivada de causas cardiovasculares y oncológicas, actualmente arriba de los 45 años, y es lo que vamos a ver en la segunda mitad del año, con lo que tiene que ver con las estrategias de prevención secundaria, principalmente para diagnóstico precoz y tratamiento oportuno bueno, de tanto de los factores de riesgo cardiovascular como también de las enfermedades oncológicas. Hay una cierta inclinación de 2 o 3 veces más frecuente en hombres, y esto está asociado principalmente a accidentes de tránsito. Yo creo que los escritos han tenido en su momento una semana de integración en relación a eso. No sé si quieren aportar algo, alguna experiencia que han tenido en aquel momento. Sí, por ahí esto que aclarabas vos, Mariano, profe, de que es una de las causas que mayor discapacidad produce, sobre todo en la edad entre 5 y 35 años, es una de las primeras causas de muerte, los siniestros viales, y es una temática muy, muy importante. Todo el tiempo hay accidentes hay siniestros viales, accidentes ya no se utiliza, porque siempre se pueden prevenir los siniestros. Además de ser una de las causas de muerte más principales, también es una de las causas de discapacidad, y cuando uno como estudiante se choca con imágenes que vimos en esa semana de integración, de profes que por ahí trabajan en el INAREPS o que trabajan en el regional, viendo cómo trabajan medio en conjunto entre los dos hospitales para el tratamiento de las personas que tienen lesiones, muchas, digamos, cerebrales, ver qué lentas que son las recuperaciones, qué costosas, ¿no? Cuánto equipo hace falta, y que todo se podría prevenir, ¿no? Con información, con educación y demás cuestiones, pero bueno, como agentes de salud que vamos a hacer, tenemos que tener las dos herramientas, ¿no? La herramienta de saber comunicar, la importancia de el uso adecuado del cinturón, de las condiciones en las que se maneja y demás, pero también, como vamos a ver en la clase de hoy, tener la capacidad de diagnosticar ciertas lesiones que pueden que pueden producir secuelas muy graves en las personas que las sufren. El diagnóstico oportuno para poder curar. Correcto. Totalmente. Y bueno, y vamos a recordar esto, que por ahí estaban repasando antes, que en realidad el cráneo es una cavidad inextensible, entonces toda sangre que salga del sistema vascular, o que realmente se asocie a edema parenquimatoso, al no ser una cavidad extensible, al menos en el adulto, bueno, los fenómenos isquémicos compresivos secundarios es la principal, bueno, causa de daño neurológico, además de las tracciones vasculares que puede haber, y ahí es donde principalmente es donde se busca realizar la intervención. Entonces, ese es el objetivo a grandes rasgos de esta clase, detectar precozmente. Yo creo que hay un screening que puede realizar toda persona, que está basado en un rápido examen físico, y eso en alguna medida nos va a dividir las aguas, y esto es lo que nos da la escala de coma de Glasgow. A grandes rasgos, igualmente, antes de por ahí empezar, uno en gran medida, y trabajando en atención primaria,
no va a encontrar, salvo que trabaje en emergencias, por supuesto, pacientes con alteraciones importantes en el sensorio. La gran mayoría de los traumas encefalocraneales que uno encuentra como profesional médico, incluso si uno también trabaja en centros de alta complejidad, son pocos los que abordan pacientes que vienen con alteraciones importantes del nivel de conciencia, o alteraciones motoras o verbales. Generalmente lo que uno va a manejar es lo que se llama el TEC leve, que principalmente es las escalas de coma de Glasgow que se puntúan entre 15 y 14. ¿Cómo son estas puntuaciones? Bueno, hay tres escalas principales, hay tres partes principales, que siempre en realidad esto tiene un orden, porque a pesar de que nos dé un número final, como estamos viendo ahí en la diapositiva, que es de 13 a 15, actualmente el 13 es un valor que está en discusión, que en forma preventiva se los deja en un limbo más próximo a lo que sería el trauma encefalocráneo moderado, pero en realidad siempre lo que es una buena práctica es desmenuzar este número y decir, bueno, cuánto está en relación a la apertura ocular, cuánto está en términos de su respuesta verbal y su respuesta motora, y generalmente suele seguir ese orden. No es el caso aquí que estamos mostrando en la diapositiva, pero suele ser respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora en forma estandarizada, y si no, escribirlo, ¿no? Ocular, si tiene una respuesta espontánea al llamado principalmente, se le pide que abra los ojos. Eso se puntuaría con la puntuación más alta. A partir de ahí se van... A ver, primero puntuación, apertura ocular espontánea, 4 puntos. Luego la apertura del llamado, y si no hay apertura del llamado, se procede a generar algún estímulo doloroso. Lo más habitual es que, habiendo superado las etapas anteriores y teniéndolo esto bien claro, se suele, es una práctica, generar presión sobre el lecho unguial. En el artículo que nosotros les ofrecimos, hace referencia de que es una buena práctica no hacerlo directamente sobre el lecho, sino a ambos lados del dedo, como para no generar mucha injuria. Esa sería la obtención de 2 puntos en la escala ocular, y la ausencia de respuesta, es decir, la ausencia de apertura ocular, ante el dolor ya nos daría la puntuación más baja. En cuanto a la respuesta verbal, creo que esto han visto algo ya a esta altura de ARTI. Se llama, que uno esté orientado en persona, tiempo y espacio. Generalmente en persona es que nos diga, que generalmente es lo que más recuerda, que usualmente se pregunta su nombre, y también se puede preguntar dónde está, esto principalmente haciendo referencia al espacio, ¿no? Que nos diga que está en una institución, o que está en un ambiente de determinadas características, que tenga la capacidad de escribirlo. Y si está en la ruta, en la casa. Total, ¿dónde se encuentra? Y después, haciendo referencia a lo que es tiempo, generalmente con lo que tiene que ver, cuando uno pregunta el año o el mes, realmente que lo responda bien ya sería suficiente, y no tanto hacer tal vez hincapié en el día o el día de la semana, que a veces incluso Yo nosotros estoy no lo sabemos. desorientada siempre. Total. Y eso en cuanto a la respuesta verbal. Si alguno de las tres determinaciones en persona, tiempo y espacio no responde bien, consideraríamos que la persona está desorientada, sería el puntaje siguiente en la escala. Posteriormente, si dice palabras inconexas pero comprensibles, estaríamos en el nivel siguiente, y por último, si emite gemidos o demás, estaríamos diciéndole 2 puntos en lo que tiene que ver con la respuesta verbal. Y si no hay respuesta, por supuesto, la puntuación más baja. Y en lo que es la respuesta motora, que a grandes rasgos de las 3 respuestas es la más
podríamos decir que es la más importante, es la más predictora de daño neurológico, y bueno, y un poco sigue un poco la impronta de lo que antes veníamos mencionando, si obedece órdenes, si localiza el dolor. Aquí en esta instancia lo que se suele utilizar es el pellizco del trapecio, por supuesto entendiendo que ya pasamos la instancia previa, y ver si la persona puede localizar el dolor, es decir, si lleva la mano hacia la zona donde se está generando el estímulo doloroso. Para lo que tiene que ver con el punto siguiente es que retira el dolor, ahí se suele utilizar estímulos periféricos porque es difícil la movilización, se vuelve a utilizar el lecho unguial, y posteriormente siguen las posturas que ya hablan de lesiones más profundas, de deterioro más profundo de la conciencia, con las posturas de decorticación, que es cuando, bueno, hay lesiones principalmente extensas de la neocorteza, son posturas con extensión de miembros inferiores y flexión de miembros superiores, y las posturas tanto de miembro superior e inferior en franca extensión, habla de que en esta instancia se llama, bueno, nada, la postura de descerebración, donde ya estamos obrando principalmente en instancias reflejas que tienen que ver con el cerebro más primitivo o el cerebro medio. Como que Y hubo una desconexión. totalmente, hay una lesión ya que involucra a zonas más profundas. Y por supuesto eso está relacionado, y una de las bibliografías accesorias o complementarias, la posibilidad de tener, bueno, la muerte asociada al trauma y la posibilidad de tener secuelas. A medida que se profundiza el Glasgow, mayor es la posibilidad de muerte y la posibilidad de tener secuelas. Esto es a grandes rasgos. Igualmente, me parecería importante, creo que ahora es la diapositiva siguiente, que esto está extraído de una de las bibliografías de CERAM, que es la Sociedad Española de Radiología. Sí. Pero también está en otro artículo que vimos, y que también está como bibliografía obligatoria, de TEC Leve, recordando que el estudio que comentaba antes, prácticamente el 95% de los casos que vamos a ver en lo que tiene que ver con la atención médica, el traumatismo encefalocraniano, son leves, por lo tanto, ese es el espectro que vamos a tener que diferenciar, a ver qué pacientes le vamos a tener que realizar un estudio de imágenes, y a cuál solamente, tal vez con observarlo unas 6 horas, vamos a estar en condiciones de que después vamos a poder enviarlo a su domicilio con una cierta tranquilidad. Por supuesto, siempre es adecuado y es una buena práctica decirle, bueno, que en las 24 horas siguientes esté acompañado de un familiar en forma continua, y darle pautas de alarma. Por supuesto que si no responde al llamado, o si tiene algún movimiento involuntario y demás, que por ahí son cosas que vamos a mencionar ahora. Porque acá estaría el meollo, ¿no? Porque a los que están muy mal, obviamente, es un politrauma, va derecho a llegar al hospital y a hacer una tomografía de cuerpo casi entero para ver si tuvo alguna lesión. Pero el meollo son estos, porque acá es donde tenemos que no hacer, digamos, un daño y irradiar a un paciente que no necesita radiación para hacer una tomografía que no nos iba a aportar nada, ¿no? Acá es donde tenemos que ser buenos médicos. El otro no lo duda nadie, que hay que hacer una tomografía. Totalmente, totalmente. Bueno, y esto, a grandes rasgos, existen factores que son factores de riesgo, que por ejemplo podría ser la edad mayor de 65 años, o que sea un paciente que está anticoagulado, o que sea un trauma de alta energía, o que la persona haya salido despedido del auto, o que sea un peatón o un ciclista que sea atropellado por un auto, o que haya caído de cierta altura. Son factores de riesgo, podríamos decir, y posteriormente todo lo que tiene que ver con la clínica, que la persona haya desarrollado una crisis comicial, una convulsión, que la convulsión clásicamente, el diagnóstico de una convulsión en interrogatorio es lo que nos es muy esclarecedor y nos sirve para la toma de decisiones clínicas. La persona que haya tenido principalmente
se considera sacudida de miembros, pérdida de esfínteres, principalmente es el esfínter rectal, que se haya defecado, pero también puede ser que se haya orinado, y lo que se caracteriza la convulsión es que tiene un periodo posterior de posictal, o un periodo posictal donde la persona no recupera rápidamente la conciencia, como le pasa a una persona cuando generalmente le baja la presión y rápidamente uno se recuesta o eleva los pies en cuestión de Trendelenburg, rápidamente se recupera, ¿no? Esto queda, más de 5 minutos 5 minutos suele ser el punto de corte, más de 5 minutos suelen quedar como con lentitud del pensamiento, le cuesta recuperar el habla y demás. Las personas clásicamente dicen que se le dan vuelta los ojos y demás, pero bueno, eso no entra clásicamente dentro de los criterios, pero bueno, está una desviación ocular. Por supuesto, en este caso también todo lo que tiene que ver con aquellos signos que se asocian a fractura de cráneo, lo que tiene que ver con ojos de mapache, el hemotímpano o el hematoma a nivel de la mastoides, son signos de fractura principalmente del peñasco, del segundo piso de la base de cráneo. Desde ya cualquier déficit neurológico, ¿no? Que no pueda mover a un miembro o demás. En la presencia de vómitos, por supuesto sabemos que forma parte del síndrome que comprende la hipertensión no craneal, junto con la cefalea, posteriormente. Hay algunos que toman también traumas por encima de la clavícula, que habría que ver bien, matizar un poco bien a qué hace referencia, no es habitual tenerlo en cuenta, pero bueno, acá hay otros más que mencionan, como puede ser tener una amnesia anterógrada. La amnesia anterógrada es aquella que desde el evento hacia adelante la persona tiene dificultades para recordar, y la amnesia retrógrada es todo lo que vivió antes del traumatismo. Justo en esta clasificación, bueno, solamente ponen la anterógrada, me parece, pero bueno, en la que nosotros le pasamos, que es lo que da la Asociación Americana de Emergencia y Trauma, está figura. Así que a grandes rasgos está bueno tener esto presente, y hemos utilizado algún ejercicio de esto en la guía, porque parecería ser que, como bien dijo Ale, en forma grosera uno rápidamente se da cuenta cuando una persona tiene un TEC moderado grave, es decir, que tenga escala de coma de Glasgow más deprimido, recordando que coma se utiliza cuando tiene 8 puntos o menos, que se tiene que ventilar, esa persona no tiene la capacidad de respirar espontáneamente o coordinar adecuadamente la respiración, por lo tanto el déficit neurológico obliga a la intubación neurotraqueal, tienen una escala de coma de 8 puntos o menos. Pero bueno, eso es fácilmente detectable, y se utiliza principalmente la escala de coma de Glasgow para tener un diálogo homogéneo entre los profesionales. Recordemos que la historia clínica es fundamental en esto, que queda sentado en algún lugar y que las personas en forma sincrónica puedan dialogar a través del papel entre los profesionales o la computadora en esa discusión. Y aparte por la activación de la cadena que se tiene que suceder ahí, porque en cerebro el tiempo es una cosa clave y que prima. Entonces no podés estar, la idea es que rápidamente el que hace el registro llama a la ambulancia le dice el número, entonces cuando ya llega esa ambulancia tiene preparado un equipo y un tiempo para llegar al hospital, para hacer la tomografía, para hacer la cirugía. O sea, y ahí prima el tiempo, entonces por eso también se hacen estas escalas. Totalmente. Bueno, de la misma forma que hay, a ver, los dos órganos vitales que uno debe priorizar siempre es el cerebro y el corazón. Para ambos hay protocolos, ya sea tanto para el infarto o el miocardio como para la isquemia secundaria al trauma, o la isquemia secundaria a eventos no traumáticos, como puede ser el ACV isquémico, como también, bueno, el hemorrágico, pero bueno, que no dependen de trauma. Ambos tienen protocolos para actuar lo antes posible cuando arriban tanto desde traslados o demás, una vez que llegan a una institución, hay protocolos para actuar en menos de tanto tiempo, y eso es para justamente revertir lo que
las zonas que están isquémicas y que aún no están muertas, que aún no están necróticas. Que es lo que, bueno, en el ACV se llama zona de penumbra. A ver, Ale, continuemos, a ver qué cosas más Bien. tenemos adelante. No, ahí ya empezamos un poquito de las ventajas de cada uno, ahí volvíamos con la indicación, que eso no me di cuenta, pero bueno, ya empezamos con los tipos de daño y por qué un método y otro. Así que si querés arranco un poquito, no sé si quieres decir algo más de la clínica en general. No, Creo que venimos no, bien. es, Después sí, en la clase sí, lo sí. charlaremos con los casos y lo iremos desarmando en la clase virtual. Bueno, tomografía. ¿Por qué? ¿Por qué es el método de elección? Porque es rápido, ¿sí? Y a la persona cuando le tengo que hacer el estudio no le tengo que sacar nada, ¿no? El resonador no puede tener puestas cosas de metal, no puede tener celular, no puede tener un montón de cosas. Es un método que, si, como decía Mariano, está intubado, está con un aparatito para tener un registro de la frecuencia cardíaca, un montón de cosas, yo entro con la misma camilla, lo monto al tomógrafo y no tengo que hacer nada. En cambio, en resonancia, la mayoría de esos aparatos no son adaptables al resonador, entonces tengo que conectarlo por otro método o por unos cables que están hacia afuera del resonador, porque se romperían, ¿no? Entonces hace que sea algo rápido y fácil y más accesible, porque la mayoría de los hospitales de alta complejidad tienen tomógrafo, pero no todos tienen resonancia. Después, dependiendo, capaz es un TEC en el cual no esté inconsciente, pero sí está confuso, puede estar medio excitado, y una tomografía son pocos segundos que el paciente se tiene que quedar quieto. En cambio, ya capaz para una resonancia, que es un estudio más largo, voy a necesitar dormir al paciente o tenerlo sedado para poderle hacer el estudio, lo cual va a llevar también mayor complejidad. Y aparte porque la tomografía, lo que estamos buscando generalmente por el trauma es que se generan hemorragias, ¿no? Y las hemorragias son espontáneamente hiperdensas, se ven blancas, brillantes en la tomografía sin que yo tenga que administrarle ningún contraste ni nada. Y eso hace que salten a los ojos y que sean fáciles de ver por la mayoría de los profesionales y poder diagnosticar qué tipo de lesión tiene. Y después lo muy importante es que todo trauma, no siempre, pero todo trauma tenemos ese riesgo de haber tenido una fractura. Y para ver hueso, lo mejor es la tomografía, porque son los rayos X, lo mismo que una placa. Entonces, no hay nada mejor para ver una fractura que un método de imágenes con rayos, y no la resonancia. La resonancia capaz puedo inferir alguna fractura, pero no voy a estar viendo el trazo fracturario tan claro y nítido como en la tomografía. Y acá otra vez la base de cráneo, cuando hay fracturas de base de cráneo, para poder seguir todas las estructuras involucradas, porque sabemos que hay un montón de huesos que están entrelazados en la base de cráneo, en fenoides, etmoides, bueno, son millones, y pequeñas fracturas las vamos a poder identificar muy bien en tomografía y en resonancia no. ¿Sí? Para algunas cosas igual va a servir más la resonancia. ¿Por qué? Porque la resonancia, aparte de que es más cara, que es más difícil la disponibilidad, que es más largo el tiempo de exploración, que aparte si tiene un marcapaso o tiene alguna contraindicación absoluta para poderlo realizar, no le voy a poder hacer la resonancia, lo que decíamos que va a ser difícil que se quede quieto porque son varias secuencias. Para poder analizar un cerebro necesito 3-5 minutos de cada secuencia, de T1, de T2, de GRE, de FLAIR, y cada una de esas dura 3 minutos. Hay protocolos más acortados con menos calidad, que son más rápidos, pero todas duran mucho. Pero bueno, va a ser muy útil en las situaciones en que la tomografía es mala. En la fosa posterior hace muchos artefactos, que eso hablaba bastante claro en el PRONAP, ¿sí? Porque cuando el hueso es muy denso, genera todo como una alteración de la imagen, dando como si fuera un estrellado, ¿no? Y la fosa posterior, que tiene tanto hueso alrededor, se ve mal. Para el edema axonal difuso, puedo inferirlo desde la tomografía, pero en la resonancia se ve mucho más claro, y bueno, algunos hematomas pequeños que generalmente capaz de una hemorragia subaracnoidea bien pequeña la va a ver mejor la resonancia. Esto es a modo nada más de separarlo y para hacer un orden mental, a los hematomas, a los daños, a las injurias, las podemos separar en extraaxial e intraaxial, o sea, que pertenecen al parénquima cerebral o por fuera del parénquima cerebral. Que tenemos la hemorragia subdural, la epidural y la subaracnoidea,
y después todo lo que es intraaxial, que va a ser el hematoma intraparenquimatoso, las contusiones, el edema axonal difuso, las hemorragias intraventriculares. Y después, en realidad no es un proceso estático, es un proceso dinámico, y otra vez, estamos dividiendo lesiones primarias y secundarias para poder ordenarnos mentalmente, pero en realidad es como un devenir de sucesos que se van escalonando como un dominó, y al cual tendríamos que llegar antes de que sucedan las secundarias. Esa es la gran utilidad de la tomografía. ¿Para qué le hago una tomografía? ¿Para decir se está muriendo de tal cosa? No, para actuar, para solucionar. Entonces, las lesiones primarias generalmente van a ser los hematomas que estábamos hablando y las fracturas, porque eso fue en el momento del trauma y ya sucedió. Pero ¿qué queremos evitar? Lo que va a devenir después, que va a ser que por aumento de la presión haga una hernia, que por compresión sostenida de una arteria haga una isquemia, que haya aumento tanto de la presión que genere un edema en el encéfalo, porque va a haber edema citotóxico que va a después generar más edema, que bueno, después de las lesiones vasculares secundarias al trauma puede haber un montón, ¿no? Trombos, fístulas, bueno, la idea es llegar antes de todo eso, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ir viendo, pero dependiendo del tipo de trauma, algunos enseguida ya nos vamos a dar cuenta en el momento de la escena, pero otros pueden llegar por consultorio por haber menospreciado ese golpe que tuvieron. Bueno, la fractura de cráneo, que uno al decir TEC es como que es lo primero que se imagina una fractura, no siempre está, ¿sí? En el 25 al 35% de los pacientes graves no presentan fractura, no siempre va a estar. Pero cuando está, es la que nos va a indicar probablemente dónde esté la lesión, ¿sí? Si son, va a haber distintos tipos, ¿no? Lineales, que pueden producir los epidurales o los subdurales, deprimidas, que va a ser como que comprime el parénquima para adentro, que esa generalmente va a tener una lesión al lado de donde fue el trauma, porque entró el hueso y hizo un hematoma, como si yo le clavara un cuchillo o una bala, ¿no? Y bueno, diastásicas es que se separan los bordes de la fractura, y comminuta es que se apolilla, se fragmenta, como si se me rompe un vaso de vidrio, y esos tracitos pequeños de cráneo que se disparan hacia dentro del cerebro van a ir haciendo hematomas, cada uno pequeños, cercanos al fragmento óseo. Bueno, entonces es importante que las fracturas de base de cráneo pueden lesionar estructuras vitales del segmento petroso o cavernoso, o de la arteria carótida interna, y los senos, y generar, generalmente lo que vamos a ver son los signos estos que hoy nos dijo Mariano, que en realidad al ver esto yo tengo que ir derecho a hacer una tomografía y buscar la causa. Si yo veo, este es el signo de Battle, si yo veo como un hematoma, una equimosis retroauricular, entonces yo a un paciente le tengo que revisar eso, ¿sí? Más en los niños que capaz no saben focalizar muy bien cómo fue el dolor, porque no entienden, están llorando. Los ojos de mapache me tienen que llamar la atención. Si tiene otorragia, o sea, de golpe, no tiene ni una artritis, nada, se golpea y empieza con otorragia. Y bueno, después la rinolicorrea, que es que empieza a tener como si fuera una secreción serosa por nariz, como si estuviera con una rinitis, pero bueno, no venía con rinitis, se golpeó la cabeza y aparece esa rinitis, pensar si no es que el líquido cefalorraquídeo se rompió la base de cráneo, está goteando por la nariz. Y van a estar acompañados a veces de lesiones de los pares craneales que nos van a dar un foco neurológico. Entonces, ojo con esto, y cuando veo esto, prestar atención porque puede haber lesión de base de cráneo y obviamente va a tomografía. Bueno, junto con las fracturas, otras lesiones bien externas al cerebro que pueden pasar son el hematoma subgaleal, que es el sangrado en el espacio entre el periósteo, o sea, el hueso, y la aponeurosis, o sea, por fuera, es el chichón. Y el cefalohematoma están contenidos por el periósteo y no pueden cruzar las suturas, es también subperióstico, ¿sí? Es como dentro del hueso. Acá hay una fractura deprimida que la estamos viendo en ventana ósea, este es el peñasco, ven la fractura como pierde la continuidad y se va para adentro, hay un poquito de burbujitas de aire que se ven bien
hipodensas, casi sin señal, negras, ¿ven? Y esta es la ventana de parénquima en el cual veo la sangre espontáneamente hiperdensa, adyacente a donde era la fractura, pero mirá la diferencia entre una ventana y otra, si no miro las dos. Acá pareciera que el hueso no se quebró, y acá en ventana ósea miren cómo se ve que se quebró. Y acá pareciera que no hay hematoma, y lo veo en ventana de parénquima cerebral y ven cómo se ve bien hiperdenso espontáneamente. Entonces es muy importante ver todas las ventanas. Si no vi todas las ventanas, no vi el estudio. Y acá es el cefalohematoma de partes blandas con hemorragia y también enfisema, ahí sería lo que hablábamos hoy, que las burbujitas de aire están por fuera, no en el cerebro, ¿sí? Esta ya está adentro, está en el cerebro, ¿sí? Bueno, acá volviendo a lo que hoy nos explicaba Jorge, para poder ubicarnos en los hematomas que ahora vamos a ver, que son los clásicos de ver en el TEC, saber la ubicación de las meninges es lo que nos va a ayudar a saber dónde estamos, ¿no? Tenemos las intracerebrales, que es en el parénquima cerebral. La subaracnoidea, que va a estar en el espacio de las subaracnoides, que dijimos que era entre la pía madre y la aracnoide, ¿sí? Después, estas se van a caracterizar, y esto es lo que se tienen que acordar, y con esto van a ser los casos de la guía, que tiene forma de semiluna. Semiluna. Perdón, la subaracnoidea no, quise decir subdural, me equivoqué. Perdón. Pensé que estaban tres, están todos. La subaracnoidea, perdón, es entre la pía madre y el subaracnoidea, se mete entre las cisuras. Es la que yo voy a ver que se mete entre las cisuras. El subdural, perdón, es entre la aracnoide de la dura madre, que es el que tiene forma de semiluna, como una luna en semiluna, cuando vemos en el espacio lunar, ¿no? Después, la luna llena, redonda, o algunos dicen con forma de limón, va a ser el epidural, que es entre la dura madre y la aracnoide, que ese es redondo. Entonces, acá no se ve mucho en la forma de esta imagen, pero después lo van a ver. Uno es cóncavo y el otro es convexo. Bueno, para darle un poco para que vean lo frecuente que es, y aparte que los medios todo el tiempo están hablando de esto, y nosotros que vamos a ser médicos, ¿cómo no vamos a ver? Bueno, acá justo encontré estas noticias que no son de los más conocidos, pero dos participantes de un gran hermano español que tuvieron un accidente de tránsito. El diario explicaba de la revista Hola que habían tenido un epidural y fracturas faciales, y este jugador que le lanzaron en un partido de básquetbol una pelota fuertemente, que también tuvo un hematoma cerebral y que fue operado para reducir el trauma de cerebro. En estos dos casos estamos viendo un trauma epidural. Ya van a ver que en los medios todo el tiempo aparece esto, y nosotros tenemos que ser médicos y saber. Entonces acá es importante que tengamos en cuenta algunos detalles. Dentro de los hematomas, el epidural es un hematoma extradural, ¿sí? La colección de sangre va a ser biconvexa o lenticular, ¿sí? Es el que es redondo, en forma de limón. Generalmente, en el 90% se asocia a una fractura de hueso temporal que va a lastimar la arteria meningia media. Puede ser por un seno venoso, pero lo más común es que se lastimó la arteria meningia media, empieza a babear sangre de forma pulsátil, porque es una arteria, y eso va haciendo que ese hematoma vaya creciendo, ¿no? En los niños pueden haber fracturas porque el hueso no es rígido y es más blando, y eso hace que sea capaz, sin fractura, un hematoma epidural. Pueden ser unilaterales, que es lo más común, y temporoparietales, ¿sí? Y lo más común de complicación son las hernias, porque como esto va creciendo, aumenta la presión intracraneana, porque el cráneo no se extiende y hace una hernia. Acá tenemos un corte axial de cerebro, en el cual vemos los ventrículos, ¿sí? Como por el hematoma espontáneamente hiperdenso, que se encuentra del lado derecho del cerebro, empuja y desvía la línea media hacia la izquierda, ¿sí? Y fíjense lo que decíamos, es convexo, ¿sí? Es hacia afuera.
acá está el cefalomatoma, este es uno que está en cerebelo, y fíjense, también es convexo hacia afuera, ¿sí? Tiene forma de limón o de luna llena, ¿sí? Acá, para recordar, que siempre sepan que en todos los cortes que damos de imágenes, por convención, acá dice right, la derecha es como un preparado anatómico, va a estar a la izquierda del médico, pero a la derecha del paciente, es como si tuviéramos al paciente enfrente o acostado en una camilla. El paciente, la tomografía siempre se la va a hacer acostado, cabeza para arriba. Entonces lo que está atrás siempre es lo occipital, todo lo que es posterior, y hacia adelante o arriba, todo lo que es anterior, ¿sí? Es como que lo vemos de pie, desde los pies. Claro, estamos sentados como cuando vos tenés al paciente en la camilla acostado y vos estás sentado al lado, o parado al lado revisándolo. Lo tenés a tu derecha al paciente y boca arriba en posición anatómica. Y lo vemos desde los pies, como dice Belén. Bueno, no sé si... Y bueno, esto no tiene contraste, esto es espontáneamente hiperdenso. Fíjense estos cortes que son más bajos, como acá se ve todo el artificio del peñasco, ¿ven? Y acá, bueno, como justo está el hematoma, no se ve mucho los de fosa posterior. Bueno, ahí marcando lo mismo y la forma redondeada que tiene el epidural, que es entre la dura madre y la subaracnoides. Y esto es una urgencia neuroquirúrgica, porque ese hematoma va a ir creciendo. A veces se detiene el crecimiento y no da mucha clínica, pero si sigue creciendo, va a empeorar bastante. Entonces, ¿qué pasa con esto? Acá empieza el juego y el rol importantísimo de la supervisión de los pacientes, lo que nos contaba Mariano. Porque, ¿qué pueden tener? Un intervalo lúcido. Yo lo reviso al paciente porque llegó rápido a la guardia y estaba bárbaro. Capaz goteó un poco la arteria, frenó, pero capaz después empieza a gotear más y hace un hematoma que era chiquito, enorme. Entonces, ojo con menospreciar un cuadro, porque cuando lo veo al paciente tiene un Glasgow muy alto, porque si el impacto fue muy fuerte, lo que le está faltando es tiempo para que el hematoma crezca y me traiga las complicaciones. Y bueno, la mayoría de los hematomas que tienen distintas densidades, o sea, no como ese que era homogéneamente hiperdenso, nos van a hablar de que capaz sangró un poco, frenó y siguió sangrando. Entonces, nos habla de que es un hematoma en crecimiento, ¿sí? Entonces, ojo, cuando a veces uno le discute la indicación a un neurocirujano de repetir un estudio. Está bien que la radiación es importante, pero si clínicamente yo sospecho que puede haber crecido el doble y que antes no desplazaba la línea media y hoy la desplaza, es importantísimo repetir el estudio para saberlo, porque quizás la indicación inicial era que no era quirúrgico y en 2 horas se hizo quirúrgico. Y acá está un esquemita para ver las hernias que pueden ocasionarse, que bueno, la más común es la subfalcial, ¿sí? Tenemos también, bueno, acá está dibujado como si fuera el hematoma epidural, empujando la cisura de Silvio, y en la 2 sería una hernia uncal, ¿no? Que pasa del tentorio hacia abajo, y después la amigdalina, que esta es muy importante siempre buscarla en los cortes sagitales de imágenes, para no olvidarlas, y irlas a buscar nosotros. Y tener cuidado porque a veces los síndromes de Chiari tienen malformaciones que pueden confundirnos con hernias. No sé si hasta ahí me siguen, si quieren acotar algo, Mariano. Sí, quería yo acotar que también puede haber hernias externas que no son buenas, pero bueno, dentro de esas es como la mejor que te puede pasar porque es descompresiva y te previene herniaciones internas e infartos, que ahí no está dibujada. No, esas se dan bastante en los niños, estaba en el capítulo del PRONAP, muy bien Belén, que capaz como es más débil la calota, es más fácil que se abra y bueno, o algunas fracturas. De hecho, los tratamientos para todas estas cosas son craneostomías descompresivas, o sea, lo que haces es sacarle el hueso para que se hernie ahí, y cuando se solucione el edema, después se cierra con otra cirugía. Sí, por ahí, Ale, también aclarar un poquito que esto de que decía Mariano hoy, de que el cráneo en el adulto, en este caso, al ser, ya en los niños más de escolares y demás,
al ser una cavidad inextensible, ¿no? Los volúmenes intracraneales se van a dividir entre el parénquima, la sangre y el líquido cefalorraquídeo, y que van a tener mecanismos de complacencia, o sea, para evitar el aumento de la presión intracraneana, ¿no? O sea, hay una doctrina que es la de Monroe-McKelly que habla de esto, y que siempre se va como a empezar a disminuir el líquido cefalorraquídeo, después el retorno venoso, pero cuando ya digamos, los volúmenes no encuentran más salidas para disminuir la presión, empieza a producirse estas herniaciones. De hecho, hay una curva que muestra que tiene una parte que al principio es casi plana, que es una curva de alta complacencia, que sería la fase 1, la fase 2 ya es una fase donde empieza a verse intervenido, digamos, la irrigación sanguínea y el retorno venoso, y por último, la fase 3, que es cuando se produce la herniación. Esto es importante, seguro lo van a ver en ARTI, pero aclararlo para entender un poco también cómo se producen estas herniaciones, que es lo que provoca el efecto masa, digamos. Perfecto. Bueno, y esto es más de lo mismo. Lo que nos tiene que quedar es que es hiperdensa espontáneamente, que es biconvexa, que es como la voy a ver en la tomografía, que genera mucho efecto de masa, que hay que mirar siempre la ventana ósea para documentar si hay fractura de cráneo, que hay que ayudarse de la ventana de partes blandas para ver dónde está el cefalohematoma, el chichón, porque es lo que nos va a orientar dónde fue el golpe. Y bueno, en resonancia también se puede ver en T1 ISO hiperintensa, y en T2 se va a ver y en FLAIR hiperintensa. El T2 es como más hiperintenso que en el T1, como vamos a ver la hemorragia, ¿sí? Y bueno, y el efecto de masa que provoca, que a veces capaz, si está costando ver la lesión porque por algún motivo, podemos ver los signos secundarios de compresión de ventrículo, desplazamiento de la línea, y vamos ahí después buscando con otras ventanas a encontrar el hematoma si no lo vimos. Bueno, acá un poquito lo mismo, para que vean siempre lo que tengo que evaluar, que el cerebro sea simétrico. Entonces acá estoy viendo la simetría, ¿no? Porque ven que en esta ventana capaz se confunde un poquito con el hueso, el hematoma, pero bueno, está acá, ¿no? El hematoma epidural. Pero ya, sin mirar el hematoma, yo miro los ventrículos y sé que algo del lado izquierdo está pasando, porque este ventrículo, miren lo finito que está, y este está normal, ¿sí? Este puntito blanco acá no es nada, no tiene nada que ver con esto, es una calcificación del plexo coroideo, ¿sí? Bueno, acá la línea media lo que se hace es trazar una línea perfecta, y vemos cómo la línea media de la hoz se está desplazando. Si yo hiciera una recta, creo que lo hice, ¿no? Ahí está. Ven, si trazo una recta, veo como la línea media de la hoz se está siendo empujada hacia la izquierda por este epidural derecho. A veces pueden hasta calcificar los epidurales, porque, bueno, a veces se empieza a organizar el coágulo y calcifica. Después, acá, bueno, para mostrar lo que era un cefalohematoma, acá el neumoencéfalo, y acá también un neumoencéfalo frontal, y acá tenemos el enfisema subcutáneo del golpe, ¿no? Porque el aire, tanto como está acá adentro, está acá afuera, ¿sí? Es del mismo golpe. No sé si Marian iba a decir hoy algo que iba a aportar desde la clínica, que te cortamos. Justo se desconectó. Bueno, seguimos, después capaz nos... ¿Puedo decir algo? O Lore, no sé si querías decir algo de la clínica. Sí. Es importante que veamos las asimetrías que hay y también las densidades. Y la sangre puede atravesar distintas densidades de acuerdo al tiempo de evolución de esa sangre. Si es una hemorragia aguda, va a ser bien hiperdensa en tomografía, y después si es subaguda va a ser isodensa, y si es muy crónica ya de varia data, va a ser hipodensa. Claro, generalmente en el epidural es raro que nos pase eso. Puede pasar, pero es más raro, porque generalmente son consultas que llegan rápido a la guardia, y es raro que aparezcan mucho después el paciente. Generalmente aparece en el momento agudo. Pero bueno, vieron que medicina 2 más 2 nunca es 4.
No sé si querías decir algo, Marian, desde la clínica del Sí, por ahí, epidural. no, quería hacer referencia a esto que decía, que traía Abel, que hay una de los artículos que está dentro de la bibliografía obligatoria que habla de una sistemática para evaluar un estudio de imagen, y tiene que ver, nada, evaluar distintos componentes, 3 componentes, que se suele ofrecer un orden, en primera instancia evaluar los componentes intracraneales, parenquimatosos, podríamos decir, que se separan en intra-extraaxiales, posteriormente los óseos, y por último partes blandas en términos de importancia, ¿no? Y bien como decía Abel, dentro de la primera parte de los componentes intra-extraaxiales, el cuerpo tiene una cierta simetría, y es fácilmente ver si la línea media se desplaza, o si hay una compresión de ventrículo, o si los surcos y las circunvoluciones, por ahí lo más periférico también se pierde, que puede ser por indicativo de De lesión, hematización, sí. por ejemplo, y compresión posterior asociada. Y después las densidades, bien que ya decía, y la tomografía en realidad tiene la principal característica, y esto por ahí vos lo podés reforzar, es la capacidad de detectar lesiones espontáneamente hiperdensas, es decir, la capacidad de detectar sangre. Por supuesto, uno lo puede después diferenciar de lesiones hipodensas, como puede ser edema, que también genera compresión a la cavidad no extensible, pero a grandes rasgos, uno rápidamente, y lo primero que tiene que hacer al ver una tomografía es ver cómo está la línea media, ver cómo están los ventrículos, ver cómo está la periferia, y ver si hay una lesión espontáneamente hiperdensa que nos pueda ser indicativo de la presencia de un sangrado. Creo yo, como para por ahí traer algo Sí, que decía sí, Ben, y algo de lo que ustedes venían hablando. perfecto. Y siempre tener cuidado con las ventanas, por lo que venimos mostrando que a veces las cosas que no vemos es porque está mal la ventana, no porque no se vean. Bueno, acá traemos un caso reciente, ¿no? Para que los motive también a saber, porque en el diario, en los noticieros, hace poquito, nuestro secretario de Salud tuvo un hematoma subdural. Pero fíjense qué diferencia con el epidural, que él no tenía un antecedente traumático. En este caso, no fue por TEC. Pero sí, hace un tiempo, no sé si todos se acuerdan, Cristina Fernández tuvo un TEC, pero ella a su TEC no le dio importancia y consulta muchos días después. Y para que vean, La Nación, ya explicando todos los síntomas, disminución de memoria, dificultad para hablar, para tragar, en los noticieros hablando de esto. Entonces, ustedes como médicos tienen que saberlo. Así que los motivo a poder ver estas cosas y saber si están diciendo cualquier cosa o algo correcto. Pero bueno, como medio de comunicación está bueno que avisen a la gente, porque fíjense cómo a veces uno menosprecia algunos golpes y terminan en lesiones más graves, ¿no? También, obviamente, que ninguno de los dos son jóvenes, y lo que hoy hablaba Mariano de la edad es un factor muy importante para que capaz ante un TEC leve hagan sintomatología mayor, ¿sí? Bueno, y ahora lo que tuvo Ginés y lo que tuvo Cristina fueron hematomas subdurales, que es lo que vamos a ver ahora. Generalmente es un cuadro lentamente progresivo, no que irrumpe como el epidural. Puede tardar 48 horas en aparecer más que nada los síntomas, por eso a veces es más difícil porque pueden empezar con algún síntoma más de ACV, una parestesia, y no ser tan claro el cuadro. Pero capaz en el interrogatorio recuerdan que se les cayó una fuente, que se agacharon en el baño y se golpearon con la mesada, ¿sí? Acá el anterior dijimos que era generalmente por la arteria meningia media. Acá la causa generalmente son los desgarros de los puentes venosos que veíamos cuando en el esquema de anatomía cuando se levantaba la voz. Bueno, van a estar en la capa entre la aracnoidea y la dura madre, ¿sí? Y son los vasos comunicantes, bueno, eso ya lo dije. Tiene forma de semiluna, y hay otras causas que no son traumáticas que pueden ser por ruptura de aneurismas o ameloides, hay otras causas. Y acá, si me funciona el enlace, era como para mostrarles capaz una imagencita en todos los planos, pero no sé si va a funcionar. ¿Puedo agregar algo? El Sí, 85% suele ser unilateral. Y cuando vemos un hematoma subdural bilateral, tenemos que sospechar que puede ser
por maltrato también. Claro, más en niños, pero bueno, en adultos también. Bueno, no me lo deja cargar. Bueno, acá vemos, muy buen aporte, Belén, un corte axial de tomografía, acá otro de tomografía y uno de resonancia, ¿sí? En resonancia esto es un T1, fíjense lo que yo hoy les decía, acá como vemos el hueso hiperdenso, y acá en resonancia el hueso del cráneo se ve sin señal, y eso blanco que veo en el medio es la médula ósea del hueso, ¿sí? Entonces eso me hace fácilmente darme cuenta cuál es cada método. En T1 es el corte más anatómico y es parecido a la tomografía, ¿no? Bueno, acá tenemos el primer caso, un hematoma subdural en forma de semiluna, cóncavo hacia el centro, hacia el parénquima, espontáneamente hiperdenso, que me está generando un efecto de masa, desplazando el ventrículo lateral. Este es un ejemplo de un izquierdo, pero fíjense qué diferencia hay entre este y este, que Bel hoy ya nos nombraba. Que este es bastante hiperdenso, y este ya es casi isodenso. Y acá capaz no lo veo tanto. Más veo al parénquima comprimido, a la pérdida de surcos, que hoy nos decía Santiago. Fíjense acá cómo están bien claros los surcos y acá cómo se perdieron. Y ahí lo infiero. Este sería un subagudo, ya pasaron unos días. Y a la resonancia es muy claro, tiene un cambio capaz de señal porque la hemoglobina va precipitando y hay como el detritus. Se dice como un nivel de hematocrito, pero fíjense que la resonancia a veces cuando hay dudas, porque estos son chiquitos, es bien clara para verlos. Que en un subdural que entró no por guardia, sino que hace 10 días se cayó y empezó con un cuadro, capaz le puedes hacer una resonancia porque el paciente no está excitado, no está confuso, y puede programarse el estudio. Pero para la guardia y para lo que quema las papas, siempre tomografía. Bueno, hasta ahí creo mostraba lo mismo, el desplazamiento, lo mismo, desplazamiento de un hematoma subdural derecho, del ventrículo izquierdo más pequeño, fíjense este que es bien chiquito, derecho, como borra acá los surcos, y miren esto es capaz de más viejo y tiene más atrofia cortical y se ven más. También la atrofia cortical va a ser algo que va a hacer que estén más alejados esos puentes venosos, y que sea más fácil que ante un golpe se corten y se lastimen. Por eso son más comunes en la gente mayor, y aparte porque también se patinan más con las chancletas, ¿no? Tienen más accidentes los ancianos. Este es un subdural crónico, ven, isodenso al parénquima. Siempre en imágenes hablamos de hiper, iso o hipodenso con respecto a algo. Cuando estamos en el cerebro, hiperdenso al parénquima cerebral, isodenso al parénquima cerebral, o hipodenso al parénquima cerebral. El líquido cefalorraquídeo es hipodenso, la sangre es hiperdensa, en este caso isodensa por el tiempo de proceso de oxidación de la hemoglobina. Y aparte, las cosas pueden venir juntas, tiene focos, por ejemplo, contusivos, chiquititos, frontales, y edema, ¿sí? Edema. Este es un subagudo derecho, otro más, y bueno, acá en medio lo que les decía, que el cerebro es móvil, y los vasos son fijos, y se empiezan a cortar y hacer que haya mayor movimiento, y se produzcan más fácil los TEC. Fíjense que este hematoma subdural es bien finito y es difícil de ver, ¿sí? Bueno, y ahora, para ver hematomas intracraneales y edema cerebral difuso, tenemos a pacientes conocidos que le han pasado estas cosas, que tiene que ver con el deporte que hacen, a Schumacher. Igual el de Schumacher creo que me puede corregir Mariano, no me sale el videito, creo que fue... Ay, no me sale el video. Fue esquiando. Fue esquiando, no fue haciendo lo que él hace, pero el de este otro, que ahora no sé por qué no está el video que habíamos puesto para ver bueno, no importa, el accidente. Que fue, sí, que fue en una carrera que tuvo alto impacto, sí. Creo que viene después con otra patología. Bueno, el hematoma intraparenquimatoso va a ser una lesión hiperdensa espontáneamente dentro del parénquima cerebral, que va a tener un halo hipodenso, que es agua, por eso hipodenso, alrededor de esa sangre por el efecto de masa que está comprimiendo a todo el parénquima.
tanto así como lo puede hacer un tumor y otras patologías. Pero la diferencia es que yo voy a ver el hematoma. Obviamente que son difíciles de diferenciar de otras lesiones, porque a veces puede sangrar también un tumor cerebral, pero lo que me va a diferenciar generalmente es el trauma, ¿no? La contusión generalmente va a estar cerca de excrescencias óseas, frontales, los peñascos, que por la desaceleración, que es distinta del hueso que de las partes blandas del cerebro, va a generar ese golpeteo y la lesión. Y la laceración es cuando hay algo penetrante, una bala, un cuchillo, ¿sí? Bueno, y hay un montón de otras causas de hematomas intraparenquimatosos que no tienen que ver con el TEP, ¿no? La hipertensión, la diabetes, las discrasias sanguíneas, etc. Bueno, entonces acá vemos un hematoma intraparenquimatoso, espontáneamente hiperdenso, que ven que tiene alrededor como más hipodenso, que es el halito de edema. Bueno, en este caso, lo que quería mostrarle en la segunda imagen es que esto es intraaxial y es del parénquima, pero generalmente la complicación grave que pueden tener los hematomas intraparenquimatosos es que vuelquen su hemorragia en el sistema ventricular, ¿sí? ¿Ven acá el nivel? Recordemos que el paciente está boca arriba, entonces cae hacia atrás. Y este nivel de sangre se le llama volcado intraventricular, y habla de que es una gran complicación y que va a empeorar mucho el cuadro del paciente y que es más grave. ¿Por qué? Porque puede taparse el sistema de drenaje del líquido cefalorraquídeo y hacer una hidrocefalia compresiva, ¿sí? Bueno, lo mismo que estaba diciendo, obstructiva, perdón. Bueno, pues no sé si ahí querían agregar algo más del intraparenquimatoso. Otro trauma conocido que hubo hace poco fue el de Sergio Denis, que pese a capaz no ser algo de alto impacto, fue de gran altura en un paciente añoso. Entonces piensen que, miren ya cuando se cayó esta foto, cómo no se está defendiendo, ¿no? Cómo cayó de golpe porque no estaba prestando atención, porque estaba cantando y no pudo poner las manos, así que el golpe fue derecho en la cabeza, y era mucho, el escenario tenía como 3 metros, lo que hablaba Santi, esto se podría haber evitado, estaba mal señalizado, un montón de cosas, pero fíjense cómo fue un trauma que sin ser un choque de auto fue grave, ¿sí? Y lo que decían en los diarios que fueron lesiones contusivas, entonces bueno, era la idea de mostrarlo para mostrar lo que son las lesiones contusas. Acá vemos el frontal y todas las contusiones que son pequeños focos hemorrágicos con edema alrededor, hipodenso, ¿sí? En este caso están afectando la sustancia gris, viene el ribete entre la corteza gris y blanca. Y bueno, las áreas más afectadas, por lo que decíamos, son los frontales y los temporales. Ah, acá estaba el... Sí, sí, interrúmpanme, yo aceleré porque venimos con los tiempos, pero interrúmpanme. Que ver el contragolpe, por ahí el impacto claro. Es frontal, pero se expresa la lesión en el lado opuesto, digamos. Ahora después tengo unas fotitos de eso, pero muy bien el aporte de Belén, y es muy característico de las contusiones, lo de golpe y contragolpe, en cambio de los hematomas epidurales y subdurales, generalmente están donde está el golpe. Profe, también ¿sí? agregar que las hemorragias intraventriculares, como vimos recién, además de por una extensión de una hemorragia intraparenquimatosa, también puede ser producto de desgarro de los pequeños vasos ependimarios, ¿no? Que son los que nutren a los plexos coroideos para producir líquido cefalorraquídeo. Y que también el peligro de estas hemorragias intraventriculares es que pueden generar hidrocefalia no comunicante. Claro, porque van a tapar alguno de esos orificios. Es importante ahí lo que decías de que el efecto del golpe y contragolpe, acá está en un esquemita, acá se golpeó por ejemplo con el vidrio del auto, pero la lesión se produjo acá y acá, entonces siempre ir a buscar el lado contrario. Esta por ejemplo se golpeó seguramente de acá contra el vidrio, por ejemplo un cabezazo en un choque y hizo el contragolpe acá, ¿sí? O al revés, puede haber sido la fractura acá y el contragolpe acá, porque generalmente es mayor el hematoma que hacen por contragolpe
que el que hacen en el golpe. Bueno, vuelvo. Acá estaba el del, ¿cómo se llama? El del corredor de auto Bianchi, que para que vean el videito, que fue un gran impacto. Bueno, ahora no quiere funcionar. Pero bueno, se veía, y ahí también había sido como que trataban de hacer el mejor protocolo, porque en realidad la camioneta estaba sacando, la máquina estaba movilizando a un auto que había chocado previamente, y se descarrila de la carrera y choca contra la máquina que estaba sacando a otro participante que se había caído. Pero fíjense el impacto entre la velocidad que venía con algo que es durísimo, porque no me sale el nombre de camión, no es camión, la grúa que moviliza es muy rígida. Entonces eso le provocó una lesión axonal difusa. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Eso sería como un cizallamiento? Porque es como un efecto tijera, o... Cizallamiento le llaman al movimiento que sufren las distintas estructuras dentro del cerebro porque cada órgano se desacelera a distintas velocidades dependiendo del peso específico que tiene. El líquido no desacelera a la misma velocidad que el hueso ni el parénquima cerebral. Y cizallamiento le llaman ese movimiento chiquitito que hace cada estructura en sí misma, que te va a poder generar contusiones o un edema axonal difuso. Y lo traemos al edema axonal difuso porque es gravísimo, pero capaz de la tomografía no da tantos signos claros. Entonces, si uno es poco experto, mira la tomografía y dice, es normal, no veo sangrado. Y capaz va y mira con detenimiento esos puntitos hemorrágicos pequeños, hiperdensos, en la sustancia blanca o en el cuerpo calloso, y la falta de diferenciación córtico-medular. Y ahí sí le pido una resonancia, porque la resonancia es mucho más clara, y una secuencia que no usa mucho, y después la saqué, el GRE o la densidad protónica, ponen en negro la hemoglobina, y es mucho más fácil a veces de verla que en estos métodos de imágenes. Pero bueno, obviamente que alguien avisado lo ve. Bueno, esto era un ejemplo de una bala que hizo laceración, para que vean cómo se ve, toda la conminuta que rompe de la bala, y hace cada conminuta una lesión intraparenquimatosa, aparte del trayecto de la bala de entrada y salida, ¿no? Y las reconstrucciones 3D que podemos ver bien las fracturas, ¿sí? Y esta es la ventana ósea en la cual se ve bien la fractura. Y el neumoencéfalo, que también lo tengo que ir a buscar arriba, por el decúbito. Esto ya medio que lo habíamos visto, y no sé si hasta ahí quieren agregar algo. La reconstrucción en 3D se hace con la tomografía computarizada con detectores múltiples, ¿no? Ahí lo que podemos diferenciar es lo siguiente. Cualquier 16 pistas, 32 pistas y más, son muy fáciles de hacer las reconstrucciones porque generalmente adquieren un volumen. Antes no es que no se podía hacer, pero requería de un gasto del tubo mucho mayor y hacer un estudio especial en el cual yo iba a hacer cortes muy finitos, de lo mínimo posible que pudiera el equipo, y luego con un procesador de software de computadora, lo adquiría y lo reconstruía en 3D. Pero no era isométrico, capaz quedaba como medio como pixelado. En cambio, hoy en día, con los detectores múltiples, nos permite poder hacer reconstrucciones, ¿sí? Sí o sí tiene que ser helicoidal, porque si no es helicoidal, sí no logro eso. Y bueno, las lesiones secundarias eran las que iban a venir después, que eran un proceso continuo, que tengo que tratar de evitar, que iban a estar de la mano de la presión intracraneana, como explicaba muy bien Santi, que podían darnos hipoxia por lesiones de arterias también, tanto en las hernias, porque capaz cuando se hernia comprime alguna arteria, las infecciones que pueden venir de los traumas que van a ser abiertos, que obviamente pueden terminar en una meningitis, en un absceso, porque el estáfilo que estaba afuera, o la mugre del lugar donde tiene el trauma, puede entrar algún anaerobio, del barro, o sea que son muchas lesiones que uno tiene que ir buscando y tratando de evitar, por lo cual puede ser que un paciente necesite más de una tomografía, y no solo uno en ingreso, ¿no? Y es acá donde tenemos que llegar antes de que tenga las complicaciones, ¿sí? Bueno, los signos de gravedad
predicen el aumento de la PIC y la muerte inminente, ¿sí? Es importante siempre mirar la cisterna mesencefálica, es decir, alrededor del mesencéfalo, esa área hipodensa que tenía que rodearlo, que son todas las cisternas, porque si eso está blanco, es que se llenó de sangre. Y si se llenó de sangre, hay que correr, porque es un TEC de alta gravedad, como las hemorragias subaracnoideas, ¿sí? Y acá, esto que después en una actividad en la guía, tienen algunas lesiones secundarias para ver, tenemos una hidrocefalia poshemorrágica intraventricular, fíjese los ventrículos redondeados, como cambió la forma de las puntas de las prolongaciones de los ventrículos. Esto es una encefalomalacia, que sería después del hematoma, esa zona que capaz queda distinta, ya sin función, reabsorbida y empieza a ocupar el líquido cefalorraquídeo. Un edema cerebral difuso con una pérdida ven acá que ya casi no se ve el ventrículo, que se van perdiendo la diferencia córtico-medular, la desviación de la línea media, y la hernia, acá vemos la subfalcial como pasa por debajo, ¿sí? Y bueno, acá para resumen, si alguno quiere refrescar este esquemita que está bueno, así no hablo tanto yo, de las 3, 4 cosas más importantes de cada hematoma. Bel, ¿te animás? Sí, el hematoma subdural o hemorragia, hay algunos textos dicen hemorragia, otros hematomas. Tenés que tener en cuenta que tiene forma de semiluna, por eso está marcado así, y se ven siempre hiperdensas, o depende de lo que ya dije antes, de la cronología. Si tiene más de una semana, 3 semanas subagudas, entre esas semanas. Si tiene más de 3 semanas, se va a ver hipodensa y va a ser crónica. Después, el hematoma epidural se ve en forma biconvexa, como el limón, y la hemorragia intraparenquimatosa está adentro del parénquima y también se va a ver hiperdensa porque estamos viendo sangre. No sé si alguno quiere decir algo más. Y está la subaracnoidea también. Sí, la subaracnoidea generalmente se van a ver como en los surcos, la hemorragia, ¿no? Y aparte la intraventricular, que también corresponde al sistema, pero bueno. Sí, esa se puede confundir tal vez con la falsa hemorragia. Yo había leído algo de la pseudo hemorragia subaracnoidea, falsa hemorragia, que en realidad es un edema cerebral difuso. Claro, porque a veces cuando, como que hay estructuras que las vas a ver más blancas, pero no porque estén con sangrado, sino porque las otras están muy densas, muy hipodensas, digo, que es lo que pasaba capaz con el cerebelo blanco, todos esos signos, son signos para que se corresponden a que en realidad el que está hematoso es el cerebro, y no que está afectado el cerebelo, ¿sí? Bueno, igual lo que básicamente queremos que recuerden son estas cosas, qué forma tiene, qué vasos se afectan, dónde se encuentra el hematoma, y cuáles tienen un intervalo lúcido, o cuáles son, cuáles son de rápida evolución, y cuáles son a veces más crónicos, y qué complicaciones pueden traer. Eso es lo que queremos que focalicen, ¿sí? ¿Te puedo hacer una pregunta con respecto a fractura antes de pasar a pediatría? Sí, Bel. La fractura tiene signos indirectos, que son hematoma subcarial, que lo habíamos visto, el enfisema, el neumoencéfalo, y también hemorragia aguda en los senos paranasales. Esa hemorragia aguda en los senos paranasales, que es un signo indirecto, ¿es lo que va a causar el signo clínico de la rinorrea persistente, los ojos de mapache, el signo de Batres? De lo que dijiste está perfecto, menos la rinorrea. O sea, en todo caso podés llegar a tener sangrado, pero no rinorrea, porque cuando se llena de líquido cefalorraquídeo yo lo voy a ver transparente, porque ahí es que se quebró y cae el líquido cefalorraquídeo. Distinto es que salga el sangrado del hematoma, ¿se entiende? Ahí sí son los signos de Bates, la equimosis, todo eso sí es porque en realidad se empiezan a romper estructuras que sangran, que pueden estar relacionadas o no directamente con la patología que hubo intracraneal, ¿no? Que sea por el hematoma subdural, que por algún lado sangra, pero a veces son otras estructuras que también se rompen aparte, que hubo fractura de base de cráneo y juntan sangre. Ahí lo difícil es distinguir entre una sinusitis, pero la sinusitis no va a ser espontáneamente hiperdensa. Si una epistasis
por causa de lesión de un vaso, que no tenga que ver con fractura de brazo de cráneo. Pero como generalmente son pacientes que no venían con sangrado de nariz y tuvieron un TEC, generalmente es un paciente que estaba normal y tiene un TEC, es más fácil el diagnóstico. Pero sí, todas las fracturas que se generan en la base del cráneo van a hacer que las celdillas frontales, etmoidales, de los senos paranasales se empiezan a romper y se llenan de sangre. No sé si respondí a la pregunta. Sí, está perfecto. Y después, bueno, recuerden que las suturas del cráneo son como en zigzag, y las fracturas son soluciones de continuidad que son lineales, entonces las vas a ver como en forma de líneas, las lineales, ¿no? No las Claro, conocer las suturas normales, ver que son dentadas, tener, es tan grandioso que es comparativo, ¿no? Veo el cráneo y si de un lado está y del otro no está, y algo agregado y me llama la atención, y para cómo tiene un cefalomatoma me va a orientar a saber que es un trazo fracturario. Y después, última pregunta y no juego más. No, no me molesta. Las hemorragias secundarias, es decir, lesiones secundarias, ¿se observan hiperdensas cuando el paciente vaya después de un tiempo? ¿No? Sería si hubo resangrado. O sea, te pueden pasar dos cosas. Que un paciente, el hematoma, por ejemplo, subdural de Cristina, que se golpeó y en el momento lo consultó y consultó después. Capaz creció y le dio síntomas más tarde, lo cual no quiere decir que siguió sangrando. Sí puede ser que hubo más edema, o ella lo sintió más clínicamente porque hubo más compresión o más desviación de la línea media, pero para decir yo que está activamente sangrando, no solo tengo que ver una parte de toda esa semiluna que va a ser isodensa, sino algún punto que haga que se empiece a ver heterogéneo, que era lo que al principio lo decía en epidural, que todo hematoma epidural que yo veo heterogéneo es que está activamente sangrando, en ese momento está sangrando. Entonces, si yo veo que no es homogéneo el color, es porque hay algo que está sangrando. Y veo en qué lugar está sangrando, porque generalmente va a estar más blanco de donde está roto algún vaso nuevo, o se está provocando el babeo, ¿no? Genial, muchas gracias. Bueno, empezamos ahí con pediatría, que acá el gran meollo, también, no solo en el adulto, pero mucho más importante en los niños, es la radiación. Entonces, los niños se golpean todo el tiempo y queremos evitar irradiarlos porque la radiación lleva al cáncer y a efectos genéticos en un cuerpo que está mucho más en mitosis constante y reparación constante que el adulto, desarrollando un montón de órganos que no queremos irradiar. Y el cerebro del niño no es igual que un cerebro chiquito como puede ser el del Homero, sino que es distinto al del adulto. Así que ahora los dejo con Lorena, a ver si está complicada. ¿Estamos? Sí, está complicado, pero acá estamos. Bueno, fíjense que el TEC infantil es uno de los motivos más frecuentes en las guardias de pediatría, ¿sí? Y tiene una distribución bimodal según la edad. Vamos a tener con mayor frecuencia los traumatismos en menores de 2 años, y después otro pico de incidencia lo vamos a tener a partir de la adolescencia, o los jóvenes que empiezan a hacer más deporte o alguna actividad de mayor riesgo. Si querés pasar a la otra diapo, Ale, bueno, acá lo que tenemos que, lo más frecuente en el niño son las caídas, sobre todo en los menores de 2 años. La caída es común en casa, o que se cayó, se tropezó, o caída desde algún escalón, en la escalera, o la caída en la cama, o cuando lo están cambiando en la mesa. Bueno, eso puede ser lo más común que vayamos a ver en la guardia. Después, en segundo lugar, tenemos los accidentes de tránsito, que si bien van a ser en segundo lugar, pero sí lo que es grave, porque pueden ser lesiones mucho más graves y llevar al fallecimiento del niño, ¿no? Y el otro punto son lo que tenemos que tener en atención en pediatría, es el maltrato. Siempre en menores de 2 años, ante una situación que nos deje duda, ante una situación que vemos de sospecha, que los padres tienen una actitud rara, o que demoraron la consulta, o que vemos alguna lesión en el niño en zonas que no son expuestas, o que tienen distinto tiempo evolutivo, el trauma. Bueno, en todos esos casos, o que no concuerda
lo que el relato que nos dan con la lesión que nosotros encontramos. En esos casos que sospechamos maltrato, bueno, ya ahí queda internado, y bueno, ahí ya hacemos otro enfoque, ¿no? Si querés pasar ahí. Esto era un poquito Bueno. para explicar por qué capaz es distinto el golpe en niños que en Claro. adultos. Siempre van a ver ahora que en los protocolos que tenemos dividimos en mayores de 2 años y menores de 2 años. ¿Por qué? Porque en los menores tienen la superficie craneal es mayor, los huesos son más delgados y deformables, y los músculos cervicales son mucho más débiles. Entonces, son mucho más propensos a tener una lesión intracraneal que alguien mayor. Y de hecho figura como un factor ya que tenemos que tener en cuenta, un factor de riesgo si es un traumatismo en un menor de 2 años. Y bueno, después tenemos también que puede ser por mecanismos de aceleración o desaceleración, ¿sí? Que pueden tener alguna lesión a nivel axonal difuso por tener mayor contenido de agua y menor de mielina. Bien, esto en lo que es el TEC, en la evaluación de un TEC, es lo mismo que en el adulto. Lo que vamos a hacer es el ABC primero, que sería la estabilización del paciente. ¿Sí? Bueno, ahí yo lo anoté como para tenerlo presente. Siempre el A sería la vía aérea y estabilización de la columna cervical, la B la parte de ventilación, la C circulación o lo que sería la perfusión, y recién ahí pasamos a la evaluación neurológica, y después el examen físico. En la evaluación neurológica, acá tenemos las escalas, ¿sí? Van a ver la escala de Glasgow, que ya la explicó Mariano, perfecto, ¿sí? Que sería para los mayores. Pero fíjense que del otro lado está la escala para los lactantes, que va a ser igual, lo único que nos va a cambiar es la parte verbal, porque bueno, si le vamos a preguntar algo no nos va a responder, entonces va a tener otras características, pero nada más. Después es exactamente igual en el momento de la estadificación, ¿sí? Bien. En relación a los estudios, lo que acá va a aparecer, ¿sí? Que no veíamos en los adultos, es la radiografía simple de cráneo. O sea, lo que vamos a ver en la radiografía simple, o lo que se puede ver, es detectar alguna fractura ósea, ¿sí? O sea, no vamos a ver ninguna lesión intracraneal, y de hecho podemos ver alguna fractura y que no observemos ningún daño cerebral. Entonces, en líneas generales no se aconseja o no está el pedido de las radiografías de forma sistemática. Sí vamos a tener en algunas situaciones especiales, en menores de 2 años, que las podemos pedir. Eso después en los algoritmos está, pero son situaciones muy puntuales que nos habilitarían a pedirlas, ¿sí? Pero capaz es importante explicarles que no van a encontrar nada los padres, ¿no? No sirve para evaluar el daño cerebral, para que no genere una falta de expectativa de que si le dio normal, porque ahora le pedís una tomografía y capaz deterioró el sensorio, igual está indicada. Pero si la placa dio normal, porque se la pedís, ¿no? Explicar bien. Exactamente, es así. Sí. Bien, acá lo que es tomografía, bueno, es lo mismo esto que en el adulto, es la mejor manera que tenemos para ver un TEC, ¿sí? Es exactamente igual. Tiene algunas, o sea, los puntos en contra o desfavorable que podemos encontrar, que no está disponible en todos los centros de guardia, que se requiere tener cierto conocimiento, cierta especialidad en poder visualizar las tomografías o tener algún especialista. Bueno, el costo es considerable, o sea, obviamente va a ser más costoso de una RX, y posee también efectos iatrogénicos. Acá lo que está, ¿no? Como que hace el ejemplo, que una tomografía, la radiación de una tomografía equivale a 150 radiografías de tórax, ¿sí? Y que la radiación esto es acumulable a lo largo de la vida.
Y tener en cuenta esto, que se lo estamos solicitando a un niño, o un lactante. También en los niños podemos, en algunas situaciones habrá que recurrir a alguna sedación, ¿sí? Algunos chicos más inquietos, depende. Y bueno, por eso, digamos, la tomografía en el momento de pedir tenemos que estar, o tener, estar seguros, o tener alta sospecha de tener una lesión intracraneal, bueno, por esto que acabo de explicar, ¿sí? Si bien es el mejor método que tenemos para visualizar este tipo de lesión, pero bueno, también tenemos todas estas situaciones que hay que tenerlas en cuenta. ¿Quieres pasar la otra, Ale? Ay, no me pasa. Ahí está. Bien. Acá tenemos las indicaciones. Fíjense que está dividido, por el motivo que les decía, los menores de 2 años siempre son los de más riesgo, por eso se divide en menores de 2 años y mayores de 2 años. Fíjense en las indicaciones, en los mayores de 2 años es cualquier alteración que sea en la escala de Glasgow, a la exploración, a cualquier signo neurológico que encuentren, signos de fractura, que sea una fractura, una deprimida, o una lesión penetrante, o fractura de base de cráneo, que tenga una pérdida de conocimiento superior a 1 minuto, alguna convulsión, una amnesia postraumática, vómitos persistentes, cefalea persistente y irritabilidad. Fíjense que son bastante similares a las que nombrábamos en los adultos. Y en los menores se mantienen, ¿sí? Todo lo que acabo de nombrar, y lo que pone más es irritabilidad perdurable, más de 2 episodios de vómitos, y la fractura de cráneo. Bien, acá tenemos otros 2 estudios de imágenes que podemos observar, la resonancia. Bueno, es lo mismo que veníamos diciendo hasta ahora, lo que tiene es que la limitación es que el tiempo es mayor, necesitamos más tiempo para realizarla, ¿sí? El costo es mayor y no en todos lados lo vamos a encontrar disponible, y para el episodio agudo no siempre es el mejor estudio como para pedir. Como ventaja, que no sometemos al paciente a una radiación ionizante y que es mejor para ver todo lo que es estudio de fosa posterior, lesiones medulares y la detención de un daño axonal difuso. Después tenemos la ecografía, que podemos hacer en los niños, o tenerlas, o se tiene en cuenta, pero necesitamos para poder realizarla una fontanela craneal que esté abierta y que sea amplia, ¿sí? Para poder hacer una buena exploración. Tenemos acá, bueno, lo que tiene ventaja es que es una técnica que es inocua, o sea, no genera ningún daño, pero sí requiere de un personal, o sea, de alguien que esté bien experimentado y con mucha experiencia en realizarlo. Podemos observar lesiones, pero bueno, no es el método de elección. Claro, lo que pasa es que si la ves la diagnosticás, pero si no la ves no podés saber que no hay otra. O sea, si ves la lesión, capaz con la eco podés encontrar la lesión, pero si no la viste, capaz te estás comiendo un subdural enorme, capaz podés encontrar algún intraparenquimatoso, pero no, es como algo más, pero es como la placa, no te garantiza nada. Bien, acá tenemos los protocolos, digamos, de evaluación. Fíjense, bueno, esto pasa lo mismo que dijimos en el adulto. Los 2 extremos son los sencillos de que uno sabe qué conducta tomar, ¿no? Fíjense, los de alto riesgo, dijimos, disminución del estado de conciencia, que tenga alguna alteración neurológica, convulsiones, una irritación marcada, fractura de cráneo que sea menor de 24 horas, más de 2 vómitos, o que tenga vómitos persistentes de 24 horas, o pérdida de conocimiento superior a 1 minuto. En esos casos no tenemos ninguna duda en realizar una tomografía, ¿sí? En caso de que haya alguna lesión, una consulta con el neurocirujano. Y en el otro extremo tenemos los grupos de bajo riesgo, el que fue un mecanismo traumático de bajo riesgo,
cae asintomático, no encontramos nada en el examen físico, en esos casos también nos da más tranquilidad o tiene menos riesgo de que tenga alguna lesión intracraneal. Igualmente lo que vamos a hacer es una evaluación, o sea, un seguimiento por 48 horas que se puede hacer en domicilio, siempre y cuando tengamos la certeza o la tranquilidad de que los padres puedan evaluarlo, ¿sí? Por si aparece algún signo o algo que llame la atención que tengan que volver a la consulta, ¿sí? Después nos quedan, me pasé, perdón. sí, quedan los del medio, que son los que digo que son los más a veces complicados, los de riesgo intermedio. De riesgo intermedio tenemos los que tienen, o sea, no están con un cuadro neurológico claro, pero hay algunos síntomas o signos potenciales de lesión intracraneal. Por ejemplo, que tengan vómitos pero menos de 3, pérdidas de conocimiento, que sea menor de 1 minuto, que tenga cierta letalgia o irritabilidad, alguna alteración en el comportamiento, o la fractura de cráneo, pero que sea mayor de 24 horas de evolución. En estos casos, se puede pedir automáticamente la tomografía o podemos hacer una observación. ¿Sí? Se puede hacer una observación unas 24, 48 horas, y si persisten los síntomas o empeoran, obviamente se llega a la tomografía. Eso por un lado. El otro grupo serían los que tienen son los de riesgo, ¿sí? O un factor de riesgo mayor por el traumatismo que tuvieron. Ejemplo, algún traumatismo de impacto grande como el choque en un vehículo, una caída de mayor de 50 centímetros, un impacto con un objeto, bueno, importante que le genere alguna lesión, un cefalohematoma, los cefalomatomas, los de mayor riesgo de tener una lesión intracraneal son los que son no frontales, ¿sí? O que sean de mayor, o sean más grandes, ¿sí? Y obviamente un cefalomatoma en alguien menor de 3 meses en cualquier localización ya es riesgoso, ¿sí? Y acá también si tenemos alguna sospecha de alguna lesión por maltrato. En estos casos últimos que yo nombré, en este grupo son los que tendríamos la posibilidad de realizar una radiografía de cráneo, siempre con evaluación, o sea, no es que hacemos la radiografía y nos quedamos tranquilos, porque dijimos que podemos tener o sea, puede tener una placa normal, pero tener una lesión intracraneal que todavía no se detectó. Obviamente, si en la radiografía encontramos una fractura, hacemos la tomografía posterior, ¿sí? Bueno, ahora sí pasamos a los mayores de 2 años. Bueno, en este caso, fíjense, siempre mantenemos en la misma línea el grupo de mayor riesgo, no nos quedan muchas dudas, ¿sí? Son los que tienen disminución de la conciencia, ¿sí? Los que tienen algún signo neurológico, convulsiones, una fractura evidente, o la pérdida de conocimiento de mayor de 1 minuto. ¿Sí? En esos no tenemos ninguna duda de realizar la tomografía. Los de bajo riesgo, que sería el otro extremo, es lo mismo que lo que dijimos para los menores, cuando el impacto del trauma no fue elevado, cuando están asintomáticos, y en el examen físico no detectamos ninguna alteración. Después estos igualmente, en todos los casos, en los chicos lo tenemos que controlar, ¿sí? Bien, los casos intermedios son siempre los que quedan con cierta duda, o que requieren que uno pueda hacer la tomografía o se puede hacer una evaluación de observación, ¿sí? En estos casos, ¿cuáles son? Que tengan un Glasgow
de 13 o 14 y que se mantengan más de 2 horas, que tenga más de un episodio de vómitos, amnesia, una cefalea intensa o un mecanismo violento en la producción. ¿Sí? En esos casos, bueno, tenemos esas dos opciones como dije. O se hace la tomografía directamente o hacemos una observación por 24 o 48 horas. Bien, como sabemos, bueno, los signos neurológicos nos van a predecir si hay alguna lesión intracraneal, ¿sí? Y es muy importante esta evaluación previa para poder detectarlo temprano y evitar las complicaciones. Y bueno, esto era para resumir lo mismo, ¿no? De que es importante la evaluación continua y posterior, y siempre motivo de alarma tiene que ser cualquier alteración también, no solo en la escala de Lowell, sino también en las alteraciones del ritmo cardíaco, tensión arterial y frecuencia respiratoria que nos pueden estar avisando de otras complicaciones. Bueno, esperemos que no estén así, porque se hizo un poco largo. Pero bueno, ya nos despedimos y después en el encuentro virtual sacaremos todas las dudas que les hayan quedado. No sé si alguien más quiere decir algo antes de que terminemos. No, un saludo y que aprovechen la clase esta que nosotros el año pasado no tuvimos, clase de TEC, y sirve bastante para afianzar lo que es imágenes. Buenísimo, Santi. ¿Algo más, chicos? ¿Marian? ¿Lore? Sí, esto mismo que decía Santi, cuando vimos, por ejemplo, en el núcleo anterior, donde veíamos generalidad de imágenes, recordar que el principio tanto de la placa como de la tomografía es el mismo. Que a pesar que en uno se hable de radioopacidad o radiolucidez, que es el equivalente a hiperdensidad o hipodensidad en la tomografía, principios son los mismos. Y eso también se toca un poco más cuando se veía en ese núcleo de unidad de Hanfield y demás. Creo que eso es un buen punto para conectar ambos núcleos de aprendizaje. Y después, bueno, eso, utilizar el buzón de dudas para el tema de los casos clínicos, y los compartiremos ya que corresponda en la virtualidad. Perfecto. Saludos a todos. Gracias por la paciencia. Bueno, y recuerden que no se vayan por las ramas, sino solo los conceptos más importantes de aquí les indico, sobre todo TEC leve, y saber los tipos de hematomas, que son 4, y sus características principales, y la presentación clínica cortita de cada uno. Bueno, saludos. Saludos. Adiós.